Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que siempre nos acompañan en esta transmisión de mitad de semana. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos da la oportunidad de poder estar en contacto con cada uno de ustedes a través de este tiempo de oración y meditación en la palabra de Dios que dedicamos a mediados de semana. Y precisamente el día de hoy, 1 de diciembre, que estamos iniciando este último mes del año, damos gracias a Dios por que nos ha permitido llegar hasta este tiempo, que sin lugar a dudas ha sido un tiempo de bendición a lo largo del transcurso de este año. Y precisamente con este tiempo de diciembre iniciamos también el tiempo del Adviento, el tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues tenemos motivos por los cuales estar agradecidos con nuestro Dios. Gracias a Dios porque Él nos permite poder hacerlo de esta manera en esta primera semana de Adviento. Así que si usted no está familiarizado con lo que es el Adviento, con lo que significa este término litúrgico, pues le invito a que se quede en esta transmisión porque vamos a estar reflexionando sobre el significado, sobre su importancia, sobre lo que es y lo que no es este tiempo de Adviento, para que juntos, conforme al consejo de la palabra de Dios, podamos hacer lo que es de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo aquello que es para la gloria de nuestro Dios. Así que pues nuevamente seamos bienvenidos, hermanos, a este tiempo en el cual pues estaremos meditando y orando sobre todo a nuestro Dios. Así que quiero invitarles, si usted tiene la palabra de Dios ahí en su casa, en sus manos, donde quiera que se encuentre, a que busque Salmos número 5. Salmos número 5, vamos a darle lectura a este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Estamos leyendo el libro de los Salmos como lectura devocional para nuestras vidas. Los Salmos siempre son una conexión importante entre lo que es nuestra humanidad, desde los aspectos diversos de lo que compone nuestra humanidad, tanto en lo físico como en lo emocional, en lo espiritual, en lo material, en nuestras luchas, en nuestras debilidades, en nuestras adversidades, etcétera, etcétera, en relación con Dios, con nuestro Dios que es único y verdadero, el Dios vivo y verdadero, el creador, el sustentador de todas las cosas, el Salvador, el que ha redimido nuestras vidas del poder del pecado, de la muerte, del enemigo, y nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo el perdón, la salvación, la vida eterna, una nueva relación con Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora nosotros como sus hijos, la oportunidad de estar en intimidad con Dios a través de la oración, del saber que Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración, y que no hay nada, absolutamente nada, que se oculte de nuestro Dios. No hay nada, no solamente que se oculte porque Él es omnisciente y Él todo lo ve, Él todo lo conoce, sino también porque como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de ocultar absolutamente nada delante de nuestro Dios. Debemos de abrir nuestro corazón, derramarlo delante de Él, porque solamente de esa manera nosotros podremos descansar. Solamente de esa manera nosotros podemos ser conscientes de aquellas cosas que están ahí en nuestro corazón y que provocan muchas veces temores, ansiedades, preocupaciones, diversas situaciones y circunstancias en nuestras vidas con las cuales nosotros no tenemos que cargar. Ciertamente son nuestras debilidades y nuestras circunstancias, pero el que es dueño de nuestras vidas y el que gobierna nuestras circunstancias es el Señor, es nuestro Dios.
no estamos solos. Nuestra vida le pertenece al Señor y Él es quien la gobierna, Él es quien la administra. Y nosotros, por supuesto, como sus siervos, debemos también aprender a escuchar su voz, dejarnos guiar por Él para poder encontrar el verdadero descanso de nuestras almas. Como dice el Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la invitación del Señor para que juntos podamos poner nuestra vida delante de Él. Y este salmo, el Salmo número 5, es un salmo precisamente en el cual David pone su oración delante de Dios, pone las preocupaciones, los pesares de su corazón delante de Él, porque Él está consciente de sus debilidades, Él está consciente de las acechanzas de sus enemigos, pero también está consciente que Dios es el que gobierna su vida y que gobierna aún la vida de sus enemigos, y que Él dará a cada quien de acuerdo a lo que es justo delante de nuestro Dios. Así que les invito a leer la palabra de Dios que nos dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Estas son palabras, hermanos, del Salmo número 5, un salmo de David, en el cual él está clamando a Dios, está orando a Dios de una manera sincera, abierta. Él está derramando su corazón delante de su Dios, de su Señor, tal como nosotros también lo tenemos que hacer. Él habla de que tiene un gemir, él habla de que está clamando, la voz de su clamor llegue delante del Señor a través de la oración, y él de hecho dice que de mañana es cuando él se presentará delante de Dios, que lo primero que él hará en el día será clamar a Dios, buscar a Dios con todo su corazón. Y bueno, pues aunque nosotros lo hacemos el día de hoy por la noche, pues eso no significa que no lo hagamos por la mañana. Pero no importa la hora, lo importante es que nosotros clamemos a Dios, y que lo primero que hagamos en el día y lo último que hagamos también sea clamar a nuestro Dios, poner nuestra vida delante de Él, poner todo lo que está en nuestro corazón, aquellas cosas que nos preocupan en el transcurso del día, que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades. Por eso debemos de clamar al inicio del día, y aquellas cosas que nos preocupan por la noche,
y que no nos dejan descansar, que no nos dejan conciliar el sueño, que nos mantienen ansiosos, afanosos, también debemos de clamar a Dios y ponerlas delante de Él en oración. Porque solamente de esa manera nosotros afirmamos nuestra confianza en Dios y le entregamos conscientemente nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y podemos someternos conscientemente a su voluntad. El saber que el Señor es un Señor poderoso, soberano, que gobierna y controla absolutamente todo, es de gran consuelo, de gran fortaleza, de gran ánimo para nuestras vidas. Ese es el Dios al cual clamaba el salmista, y ese es el mismo Dios al cual nosotros estamos invitados también a clamar todos los días de nuestra vida. Un Dios que es bueno, un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que se ha revelado a nosotros a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos una nueva relación con Dios nuestro Padre. Y bueno, la petición principal del salmista a través de esta oración es precisamente por sus enemigos. Que el Señor lo libre de sus enemigos, que el Señor enderece su camino conforme a su justicia, que el Señor pague a cada quien conforme a lo que merecen. Y Él a cambio está buscando en piedad, Él está buscando de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, que solamente Dios puede impartir a su vida y que solamente Dios puede impartir en la vida de otras personas. Él es un Dios y Él es un juez justo, a quien nosotros podemos clamar y quien nos va a atender y quien va a hacer justicia en nuestras vidas. Esto debe recordarnos la parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando Él hablaba acerca de aquella viuda y aquel juez frente a quien estaba aquella viuda insistiendo que le hiciera justicia todos los días. Y dice la Escritura que aquel juez accedió a hacerle justicia a aquella mujer, no por temor a Dios, ni por temor a su pueblo, a bondad para con su pueblo, sino simplemente porque ya no quería que aquella mujer le estuviera fastidiando todos los días con su caso. Y el Señor Jesucristo contaba esa parábola diciendo, bueno, si así actuamos los seres humanos, si así actúan los seres humanos, en medio de su injusticia, en medio de su falta de temor a Dios, actúan haciendo el bien a su prójimo, ¿cuánto más no lo hará nuestro Dios, que Él es bueno, que Él es santo y que Él es justo? Por supuesto que Dios va a tomar nuestras vidas, va a tomar nuestros casos, nuestras peticiones, y Él las va a atender de manera pronta, expedita, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a su propósito y a su buena voluntad. Lo único que tenemos que hacer es clamar al Señor, poner nuestra vida en Él y esperar, como decía el salmista en el primer versículo. Esperaré en el versículo 3. Así que, mis amados hermanos, antes de orar, preguntémonos, ¿cuáles son nuestros enemigos hoy en día? ¿Qué son aquellas cosas que causan aflicción a nuestra vida? Pueden ser personas, ciertamente, como dice el salmista, personas que hablan engaño con sus bocas, personas que procuran nuestro mal, personas que les gusta difamar
que les gusta esparcir mentiras, chismes, para dañar moralmente, espiritualmente, la vida de otras personas. Bueno, eso es lo que está describiendo el salmista, que era una de las primeras principales aflicciones que él tenía de parte de sus enemigos. Y sin lugar a dudas, estas cosas siguen afectando nuestras vidas. Todos de alguna manera traemos cargas sobre nuestras vidas de este tipo, pero no son las únicas. Hay otras cosas que podemos considerar también nuestros enemigos. La palabra de Dios habla acerca del postrer enemigo que será destruido, que es la muerte. Es decir, algo impersonal, algo que le sucede a todo tipo de personas. Bueno, eso es un enemigo para la vida del ser humano. Y todo lo que conlleva precisamente hacia la muerte. Sí, las enfermedades también son un enemigo en nuestras vidas. Las debilidades físicas, emocionales, las necesidades económicas, diversas circunstancias que afectan en todas las áreas de nuestra vida, podemos decir, son también un enemigo de nosotros, de nuestras almas. Por supuesto, esto no solamente son las cosas de procedencia meramente humana en este mundo. También tenemos enemigos espirituales. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla claramente acerca de estas cosas, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. De tal forma que tenemos nosotros que estar también preparados para enfrentar esa batalla espiritual, y va a ser precisamente a través de vestirnos de la armadura de Dios, que son las disciplinas espirituales, que son los medios de gracia que Dios nos ha dado para poder soportar las acechanzas del enemigo y salir vencedores, permanecer de pie triunfantes. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son sus enemigos en esta hora? ¿Cuáles son las aflicciones de su vida? También tenemos que reconocer que el principal enemigo frente al cual nosotros luchamos todo el tiempo, día y noche, somos nosotros mismos. Es nuestra carne, es nuestro pecado, es nuestra humana debilidad. Y vaya que ese enemigo es un enemigo feroz, un enemigo que está viciado, dice el apóstol Pablo, conforme a los deseos mundanos, conforme a los deseos del pecado de nuestra carne. Y vaya que es un enemigo con el cual muchas veces nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros, nos sentimos bien. Podrán preocuparnos las circunstancias, podrán preocuparnos las situaciones aún físicas de nuestro cuerpo, las necesidades económicas, las aflicciones en otras áreas de nuestras vidas, pero muchas veces tenemos que reconocerlo, no nos preocupan las debilidades que todos cargamos, que todos traemos a cuestas en nuestra propia carne. Ese es un enemigo que dice la palabra de Dios, tenemos que hacer morir. Pablo lo dice claramente: haced pues morir las obras de la carne. Tenemos que mortificarnos a nosotros mismos en cuanto a los deseos y pasiones
pecaminosos que habitan en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestra voluntad, que nos mantienen cautivos hacia la voluntad del diablo y no hacia la voluntad de Dios. Esas cosas con las que nosotros luchamos y que representan en el mundo diversas tentaciones también. Diría el apóstol Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Ha detectado usted en su vida este tipo de enemigo? Son cosas que debemos de poner delante de Dios en oración, en arrepentimiento, en confesión de pecado, por supuesto, pero con un verdadero arrepentimiento, es decir, con un deseo, con una mentalidad nueva de cambiar. Que el Señor transforme nuestras vidas de adentro hacia afuera. Que el Señor nos haga nuevas criaturas de adentro hacia afuera. Él ya lo hizo cuando nosotros creímos en Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo, pero eso no significa que la obra que Dios quiere hacer en nosotros a través de su Espíritu Santo ha culminado. Al contrario, apenas ha comenzado. Y podemos estar confiados y seguros que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a seguir perfeccionando hasta el fin. Y nosotros, conscientes de ese proceso de santificación, no debemos nosotros rehuir al trato de Dios sobre nuestras vidas, que es un trato personal, un trato íntimo, en el cual yo debo de ser consciente de todas mis debilidades y sentirme incómodo con ellas, aborrecer mi carne, de tal forma que yo pueda poner delante de nuestro Señor esas áreas para que el Señor vivifique en nosotros aquello que está muerto y que se rehúsa a conformarse a su voluntad, que se rehúsa a alegrarse y a gozarse en su voluntad, en su bondad, en lo que Dios es y en lo que Él ha hecho por nosotros y seguirá haciendo, en sus promesas, en las cosas que todavía están por venir, pero también en aquello que ya vino. Eso es lo que termina diciendo el salmista. Dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. No en nuestra carne, no en nuestros deseos, no en nuestra vanagloria, sino en el Señor. Ahí es donde hay plenitud de gozo, también diría el salmista. ¿Y sabe qué hará el Señor? Dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Estaremos protegidos de las acechanzas del enemigo, de nuestras almas, de Satanás, pero también de las acechanzas de lo que hay en el mundo, de lo que hay en nuestra propia carne. El Señor nos protegerá, el Señor nos guardará de todo mal. Así que oremos al Señor y pongamos delante de Él nuestras vidas. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, estamos uniéndonos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, delante de ti, donde quiera que nos encontramos, Señor.
donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares. Ahí, Señor, estamos elevando nuestras oraciones, estamos poniéndonos de acuerdo conforme al sentir de tu palabra para poder pedir lo que es conforme a tu voluntad. Para no pedir para gastar en nuestros deleites, sino para deleitarnos en ti. Por eso, Señor, aquí estamos clamando a ti, con un corazón sincero, Señor, pero también con un corazón contrito y humillado, porque reconocemos, Señor, que somos débiles, que somos pecadores, que hay cosas en nuestras vidas que se rebelan en contra de ti, Señor. Cosas en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender la realidad, en nuestra manera de cómo vemos a las demás personas y cómo te vemos a ti. Ideas distorsionadas muchas veces, Señor, que dominan nuestros pensamientos. Falta de confianza. Falta, Señor, de esperanza en ti. Señor, perdónanos por la maldad que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por tantas debilidades que poseemos como seres humanos. Que muchas veces, aunque las detectamos, aunque las conocemos, ahí las dejamos intactas. No queremos, Señor, que nada cambie. Queremos seguir siendo los mismos de antes. Señor, perdónanos. Aviva, Padre Celestial, nuestros corazones delante de ti. Sensibilízanos, transfórmanos, moldéanos conforme a tu carácter, a tu voluntad, a tu pensamiento, Señor. No solamente eso, Señor. Permite que nuestro trato, Señor, nuestra relación contigo crezca, madure, se afiance en medio de nuestras diversas circunstancias y luchas y debilidades, Señor. Porque hay cosas con las que seguimos luchando en este mundo. No solamente los deseos de nuestra carne, también, Señor, las debilidades físicas de nuestros cuerpos, nuestras enfermedades, que muchas veces, Señor, también nos provocan debilidades espirituales y emocionales. Señor, toma esas debilidades en nuestros cuerpos. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor. La vida de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en la fe, de todos aquellos y aquellas que están, Señor, aguardando y esperando en ti, Señor, en procesos de tratamientos de salud, Padre. Señor, toca esas partes afectadas en sus cuerpos. Renueva las fuerzas, Señor. Manifiesta tu gracia y tu poder, tu misericordia sanadora y liberadora, Señor, de toda maldad, de toda acechanza del enemigo y de toda debilidad física también, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por todos ellos, Señor. Te suplicamos que tú sigas haciendo esa obra perfecta, buena, santa y justa, Señor, en nuestras vidas. Que en medio de nuestras debilidades podamos decir como el apóstol Pablo, somos fuertes, porque nuestra fuerza viene de ti. No de lo que somos, Señor, sino de lo que tú eres en nosotros. Gracias, Señor, porque esas debilidades físicas nos enseñan la importancia, la trascendencia, Señor, de lo que tú eres en nuestras vidas. Que, Señor, no hay nada más importante que poder tenerte a ti.
que poder, Señor, descansar en ti, que poder encontrar nuestra consolación y nuestra esperanza en ti. Señor, permite que todas esas debilidades y circunstancias den paso, Señor, a una nueva fuerza espiritual por tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra en nuestras vidas. Vivifícanos, Señor. Renuévanos. Haz de nosotros, Señor, una nueva creación. Como el barro en manos del alfarero, moldéanos, transfórmanos. Haznos vasos útiles para tu gloria y para tu honra. Señor, ponemos en tus manos, pues, nuestras vidas y las vidas de todos nuestros hermanos, Señor, en todas las iglesias, Padre, donde quiera, Señor, que haya necesidad. Señor, que tu brazo proveedor y sustentador estén, Señor, obrando en la vida de todos aquellos que están pasando por pruebas de necesidad económica, de necesidad física, de necesidad emocional, Señor. Que podamos encontrar, Señor, nuestro sustento en todas las áreas de nuestra vida en ti. Nuestro contentamiento en ti. Nuestro gozo en ti, Señor. Que dejemos de ver, Señor, las cosas de este mundo. Que dejemos de ver las cosas que se ven para poder ver las cosas que no se ven. Las cosas que no son pasajeras, sino que son eternas en ti. Ayúdanos, Señor, a amarte más a ti. Ayúdanos a estar contentos y gozosos contigo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a descansar confiadamente en ti. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres quien tiene cuidado de todo tu pueblo, Señor. Y tú, Señor, estás haciendo la obra en nuestras vidas perfecta. Gracias, gracias, nuestro buen Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado a este mundo para salvarnos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y conformarnos a tu imagen, a tu semejanza, como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más en lo espiritual en nuestras vidas, para poder, Señor, soportar las pruebas, soportar cualquier tribulación, y no solamente soportarlo, Señor, sino enfrentarlo con un sentido de victoria, de triunfo. Como decía el apóstol Pablo, confiadamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en Cristo somos más que vencedores. Señor, ayúdanos a tener ese sentido de victoria y de gozo para tu gloria y para tu honra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a no quejarnos, sino a orar. Ayúdanos a no desesperarnos, sino a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a no angustiarnos, agobiarnos, sino encontrar nuestro sosiego, nuestro reposo en ti. Gracias, Padre Celestial, porque tú escuchas nuestras oraciones y porque tú, Señor, darás a cada quien conforme a tu voluntad, conforme a tu justicia, conforme a tu propósito eterno en nuestras vidas. Quédate pues con cada uno de nuestros hermanos donde quiera que están. Bendícelos, guárdalos en tus manos y permite, Padre Celestial, que podamos seguir en comunión contigo siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Después de haber tenido este tiempo de oración, hermanos, vamos a meditar un poco más en la palabra de nuestro Dios. Como le dijimos al principio, estamos gozosos, estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Dios, porque prácticamente estamos entrando en la recta final de este año, un año sin lugar a dudas con sus retos, con sus adversidades, pero también con sus grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Y como siempre, hermanos, cuando nos acercamos al fin de año, pues también nos acercamos a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que le hemos denominado la Navidad. Y en este tiempo, hermanos, en el cual nos acercamos hacia esa fecha que por tradición hemos adoptado como el 24 y luego el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, decimos por tradición porque sabemos, tenemos claramente conocimiento, entendimiento. Estamos conscientes de que nuestro Señor Jesucristo no nació en esa fecha, pero no estamos celebrando la fecha, estamos tomando una época que popularmente, generalmente se usa para precisamente celebrar el acontecimiento, y que eso es lo más importante. Celebramos el acontecimiento, que Jesucristo vino a este mundo. Y así como cada domingo, cada primer día de la semana, en el transcurso de todo el año, debemos de celebrar la resurrección de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo murió, se levantó entre los muertos y al tercer día, un día domingo, resucitó. Y por eso se instituyó dentro de las iglesias cristianas la tradición de congregarnos los días domingos, el primer día de la semana. También se han instituido otras tradiciones que tienen el propósito de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, los grandes acontecimientos de lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poner en el centro de nuestra vida la persona y la obra de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y por supuesto nosotros no podemos dejar de lado uno de los principales acontecimientos dentro de la obra redentora de Jesucristo en favor de nosotros, que es su nacimiento, su encarnación, puesto que sin esto, simple y sencillamente, la obra redentora, salvadora por este mundo no hubiese sido posible. Y a este tiempo previo de preparación para la celebración del nacimiento de Jesucristo se le ha denominado el tiempo de Adviento. Tiempo de Adviento. Así que ¿deberíamos nosotros celebrar el Adviento? ¿Por qué deberíamos celebrar el Adviento? Bueno, la palabra Adviento, hermanos, no es una palabra de uso común entre muchas de las iglesias cristianas evangélicas. Cuando escuchamos la palabra Adviento, generalmente nosotros pensamos en que esta palabra nos suena más del trasfondo de la Iglesia Católica Romana. Y aunque en la Iglesia Católica Romana se celebra el Adviento, no por ello significa que es una tradición exclusiva del catolicismo romano. Así como nosotros celebramos la Semana Santa y también la Iglesia Católica la celebra, no significa que lo hagamos porque lo hace la Iglesia popular. Esta celebración tiene fundamentos bíblicos. Y dentro de la historia de la Iglesia, de la historia temprana de la Iglesia, tenemos los motivos
necesarios, importantes para poder llevarlo a cabo. No estamos tratando de simplemente de imitar algo. Estamos encontrándole el sentido correcto a las cosas que van a traer no solamente edificación en nuestras vidas, sino van a traer la gloria a nuestro Dios. Así que a lo largo de la historia del cristianismo, el Adviento, y estamos hablando que los registros quizás más antiguos acerca de esta celebración como tal, pues datan desde el siglo IV después de nuestro Señor Jesucristo, y eso es porque existen algunos registros escritos. No significa que antes no se llevaba a cabo este tipo de celebración, pero el Adviento, hermanos, es visto como un tiempo de los más especiales durante todo el año, que pues básicamente solamente es comparable con el tiempo en el cual nosotros celebramos la Semana Santa, que es la semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es así que, digamos, los dos momentos claves para llevar a cabo el plan de salvación de parte de nuestro Dios para la humanidad comienzan con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y culminan con su muerte y posterior resurrección al tercer día. Así que pensemos por un momento, hermanos, ¿qué significa la palabra Adviento? La palabra viene del latín, hermanos, que se dice Adventus Redemptoris. Adventus Redemptoris, que básicamente significa la venida del Redentor. La venida del Redentor. Adviento es venida, advenimiento. De ahí viene la palabra que usamos para advenimiento, venida, llegada. Así que eso es exactamente lo que se busca celebrar y recordar en este tiempo. Preparar nuestras mentes y nuestros corazones para el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordar y celebrar lo que este hecho histórico significó para nosotros, para nuestra salvación. Y mis amados hermanos, tenemos que ser conscientes y sinceros que es importante preparar nuestros corazones, preparar nuestras mentes, porque ustedes saben que dentro de este mundo hay muchas cosas que giran en torno a estas fechas, que más que señalar a Jesucristo, más que guiarnos hacia Jesucristo, nos apartan y nos alejan de Él. Por lo tanto, tenemos constantemente un bombardeo de publicidad, de mercadotecnia, en el cual aprovechan este acontecimiento histórico tan trascendente llamado Navidad, llamado Natividad o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para buscar sus propios propósitos, sus propios fines, para dar rienda suelta a sus propios deseos. De tal manera que Jesucristo es el gran ausente de la Navidad. Y en lugar de Él se han puesto cosas que no convienen, que no favorecen, que no edifican, cosas que por las cuales Dios no es glorificado. Y si Dios no es glorificado, entonces no podemos nosotros esperar que haya bendición de parte de Dios sobre nuestras vidas. En torno al Adviento, hermanos, se han llevado a cabo muchos tipos de tradiciones, ¿sí? Cuando hablamos de tradiciones, hermanos, estamos hablando de prácticas, estamos hablando de cosas que llevamos a cabo como pueblo cristiano,
pero también dentro del mundo, para conmemorar algún acontecimiento, alguna fecha, etc. Y hay tradiciones que son buenas y hay tradiciones que son malas. Hay tradiciones que buscan poner énfasis en las cosas bíblicas, espirituales, en nuestra relación con Dios, y hay cosas que hay tradiciones que nos alejan completamente de ello. Así que no debemos de descartar por default el concepto de las tradiciones. Simplemente tenemos que discernir que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y que dentro de esas tradiciones se debe de aplicar un principio que es bíblico y que el apóstol Pablo lo enseña a los Corintios cuando dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque lo más importante para el cristiano no es simplemente hacer lo que le es permitido, sino hacer lo que le es edificante para su vida, pero también para la vida de los demás, y porque en eso Dios es glorificado. Así que como iglesia cristiana, hermanos, no estamos celebrando, vuelvo a insistir, las fechas en sí mismas, que son parte de una tradición histórica dentro de la iglesia cristiana en el mundo, porque sabemos que Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Sin embargo, estamos celebrando el acontecimiento que es la venida de nuestro Salvador, para cumplir la promesa de parte de Dios que había dado desde el inicio de la humanidad a Adán y a Eva en Génesis 3:15, cuando el Señor les dijo que iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que la simiente de la serpiente o que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás, mientras éste le dañaría o le mordería en el calcañar. Desde ahí se encuentra la primera promesa de redención, de salvación, de la venida del Salvador a este mundo por la simiente de la mujer. Y esa simiente, la cual es confirmada posteriormente a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, es Jesucristo. Él es la simiente prometida. Así que eso es lo que nosotros recordamos, y eso es en lo que nos gozamos. Y eso es algo importante que nunca debemos de olvidar, y que debemos de preparar nuestros corazones para gozarnos más en Dios, poniendo nuestra atención en el verdadero significado de la Navidad, y no en ideas y cosas paganas o mundanas que, si bien aparentan muchas veces ser inofensivas, tratan de distraernos del verdadero significado del advenimiento y de la Navidad. Y por ende deberíamos de tener mucho cuidado con con la importancia que muchas veces le damos, e incluso le atribuimos a estas cosas un concepto que es tan popular como el espíritu de la Navidad, que muchas veces, más que enfatizar las cosas espirituales, irónicamente se enfatiza lo material, y en algunos casos incluso lo pecaminoso, porque sabemos que en estas fechas también muchos aprovechan para hacer fiestas que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad,
simplemente para dar rienda suelta a sus deseos, a sus vicios, a sus excesos. Pero hay otras cosas que aparentemente son menos ofensivas, son más inocentes, entre comillas, y que muchas veces nosotros decimos que eso es la Navidad, que eso es importante, que eso es relevante, que sin ese tipo de cosas pues no existe la Navidad, no existe el espíritu de la Navidad. Y cuando pensamos de esa manera, hermanos, estamos desviándonos completamente del propósito y del significado que la Navidad debería tener para nuestras vidas. Que la Navidad no se trata de ciertas tradiciones que, si bien para el cristiano verdadero no deberían de ser importantes, aun cuando pudiera participar de esas cosas, no debería de atribuirle un grado de importancia a este tipo de cosas. Y la realidad es que decimos muchas veces, ya se siente el espíritu navideño porque pues empiezan las decoraciones. Y si no hay decoraciones con motivos navideños, entre comillas digo motivos navideños porque muchas veces esos motivos, esas decoraciones no tienen absolutamente nada que representen a Jesús. Giran en torno a otros personajes, giran en torno a otras ideas. Decimos, bueno, pues sin ese tipo de cosas yo no siento que sea Navidad. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado porque cuando pensamos de esa manera, cuando nuestros pensamientos están dominados de esa manera, quiere decir que ha influido más lo que el mundo ha tratado de imponer a nuestras vidas que lo que la misma palabra de Dios habla acerca de lo que significó la venida del Salvador. Mis ojos deben de estar puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Ahí es donde nuestros ojos tienen que ver. No meramente hacia las luces, hacia las decoraciones, hacia los regalos, hacia ese ambiente festivo, etcétera, que si bien son cosas que deben o pueden estar allí, también tenemos que reconocer que son muchas veces distractores y que muchas veces son tan sutiles que logran un propósito devastador en nuestras vidas, en nuestra espiritualidad, porque nos alejan de lo que es verdaderamente importante para nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Por otra parte, si bien reconocemos que hay tradiciones que no convienen en la vida del cristiano, también debemos reconocer que hay otras tradiciones cristianas, que sí le podemos poner el título de cristiano, que sí ponen el énfasis correcto en el verdadero significado de la Navidad. Y la época del Adviento precisamente es una de esas tradiciones que ponen nuestra atención en la importancia que tuvo y que sigue teniendo la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, que traen la buena nueva de salvación, que traen el motivo de verdadero gozo que será para todo el pueblo. Como decían los ángeles a los pastores, os traemos nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador.
que es Cristo el Señor. Usted puede pensar en la vida de esos pastores cuidando sus ovejas la mitad de la noche, y de pronto recibir este anuncio que les impulsó a levantarse, a dejar sus ovejas y decir: vamos a Belén para ver esto que ha acontecido y se nos ha revelado. Y llegan de pronto y encuentran en un establo a Jesucristo envuelto en pañales, como les habían dicho los ángeles, envuelto ahí en pañales, acostado en un pesebre, en torno a los animales, en torno a José y María, sus padres. ¿Y dónde está el glamour? De esa primera Navidad. ¿Dónde está las decoraciones, los regalos? ¿Dónde está todas esas tradiciones? Pues no están. Está Jesús, está el regalo de Dios para el mundo, envuelto en un marco de humildad, de sencillez. De la cual tenemos que aprender mucho, con la cual debemos de preparar nuestros corazones. Y precisamente el tiempo de Adviento trata de poner esos acontecimientos, esa importancia en nuestros corazones. Y por supuesto, el resto de las cosas van a estar ahí y pueden estar ahí, pero sus ojos no pueden desviarse en esas cosas. Esas cosas son ornamentales y esas cosas son pasajeras, pero algo que va a permanecer no solamente durante la época del Adviento y la Navidad, sino durante toda su vida, durante el resto del año, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así que vale la pena celebrar el Adviento, hermanos. Vale la pena tener lecturas bíblicas alusivas, oraciones que pongan nuestra mente y nuestro corazón en conexión con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Hay otras tradiciones más que pueden ser útiles, que pueden ser hermosas si las implementamos correctamente. Muchas iglesias cristianas, protestantes, han adoptado la tradición que inició con la iglesia luterana, que es la corona de Adviento, por ejemplo, que no es otra cosa más que una corona de ramas, con diversos elementos, entre ellos 4 o 5 veladoras que significan o que aluden a nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo, que ha venido a este mundo y que tradicionalmente se van encendiendo una por cada domingo de Adviento, que son los 4 domingos previos a la Navidad. Muchas iglesias no celebramos esta tradición, no la implementamos en nuestras iglesias, y sin embargo están allí, que buscan poner la atención en la importancia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias que lo hacen, pues qué bueno que lo hagan, y las que no lo hacen, bueno, pues tampoco es un requisito poderlo hacer, tenerlo que hacer. Lo importante, hermanos, es que independientemente de las formas que adopten nuestras tradiciones, estas deberían de estar constantemente apuntando hacia el centro del Evangelio, que es... es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo.
sea que realicemos cultos, reuniones en nuestros hogares, o diversas decoraciones o motivos, que todo eso nos ayude a recordar quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Porque si lo que hacemos, lo que celebramos, lo que decoramos no nos ayudan a poner precisamente a Cristo en el centro de nuestras vidas, pues son cosas que tampoco son necesarias. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé discernimiento espiritual para poder hacer buen uso de las tradiciones, o incluso crear nuevas tradiciones que pongan énfasis correcto en nuestra fe y en nuestra práctica personal y comunitaria como iglesia. Porque es importante que celebremos el Adviento. Hay un texto con el que quiero finalizar, que es 1 Timoteo 1:3. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es digno, dice el apóstol Pablo, de que todos reciban esta palabra. Cristo Jesús vino al mundo y vino en forma de niño, como un ser humano como nosotros. Creció, llevó a cabo un ministerio de servicio, de señales, de milagros, de prodigios, que lo apuntaban y señalaban a Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, que había de llevar nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, en donde se derramaría la ira de Dios en lugar nuestro. Moriría y al tercer día resucitaría. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero que tiene un propósito personal para usted y para mí, de los cuales yo soy el primero. Así es como debemos de identificar nuestras vidas con respecto a los acontecimientos que tuvieron lugar desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Seguiremos meditando más en esto, hermanos, en el siguiente miércoles. Le invito a que sigamos en conexión unos con otros a través de estos medios, y que sea el Señor el que vaya guiando, dirigiendo nuestras vidas hacia el verdadero significado de la Navidad. Que seamos nosotros, que aprovechemos este tiempo, esta época, para proclamar a Cristo, para predicar a Cristo, para señalar a Cristo, para que las personas volteen y vean a Cristo Jesús en las cosas que hacemos, en lo que decimos, en lo que celebramos, en lo que representamos. Aún en lo que decoramos, que las personas puedan ver a Cristo. Y a través de eso, nosotros poder compartir el Evangelio, compartir nuestra fe, para que el Señor sea glorificado como lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, Señor, poder durante a partir de este miércoles hasta el tiempo de la Navidad, Señor, poder entrar en este tiempo, Señor, de preparación y de celebración por tu venida a este mundo.
que sea un tiempo, Señor, en el cual podamos ser sensibilizados, en el cual podamos poner los fundamentos, las bases, de acuerdo a tu palabra, para que nuestra vida sea edificada, para que tu nombre sea glorificado, para que el mundo sea testificado de lo que tú eres y de lo que tú has hecho en favor de nosotros los pecadores. Ayúdanos, Señor, a este propósito, guíanos conforme a este propósito. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo. Gracias, Señor, porque tu venida nos trajo paz, nos trajo la paz para con Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, pues de esta manera llegamos al fin de este tiempo y de esta transmisión. Les enviamos un fraternal, afectuoso saludo a usted, a su familia, donde quiera que usted se encuentre, y le invitamos a seguir en comunión con nuestro Dios. Tómese el tiempo necesario cada día para leer la palabra, para orar. No solamente usted en lo personal, hágalo con su familia, hágalo con sus hijos. Esta es la forma básica de poder cuidar la vida espiritual de nuestra familia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.